Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Desde Costa Rica al mundo mi voz va a llegar, llevando luz y esperanza, un mensaje de paz. Con fe en el camino lo voy a compartir, porque en Cristo hay vida y en Él hay porvenir. Tengo algo que contarte, oh, oh, un mensaje de amor que es para ti. Oh, tengo algo que contarte, oh, oh, la esperanza en Cristo te hará feliz. A través de ondas el amor se escucha, en cada palabra su gracia se luce. No importa la distancia ni el lugar donde estés, este es el mensaje que te hará renacer. De Costa Rica para el mundo. Desde Costa Rica al mundo mi voz va a llegar, llevando luz y esperanza, un mensaje de paz. Con fe en el camino lo voy a compartir, porque en Cristo hay vida y en Él hay porvenir. Tengo algo que contarte, oh, oh, un mensaje de amor que es para ti. Oh, tengo algo que contarte, oh, oh, la esperanza en Cristo te hará feliz. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a su programa Tengo Algo que Contarte. Hoy tenemos un programa muy especial, de verdad sé que lo va a disfrutar y sé que el Señor se va a glorificar por medio de este testimonio. Por el momento les invito a darle me gusta a nuestra página de Facebook y también a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga y espero disfruten este programa y sea de bendición para sus vidas, y por eso los invitamos a compartirlo para que también llene de bendición a otras familias. Pastor. Buenas noches, Dios les bendiga, qué bendición, qué privilegio tenerle con nosotros en esta noche preciosa. Aquí en San José llovió un poco y luego escampó y ya estamos disfrutando un poquito de un mejor clima. Cuéntenos cómo está el clima ahí por donde están ustedes, y si llueve, si hace sol, si hace frío, si hace calor, porque es muy diferente de acuerdo de donde usted nos sintonice. Quería invitarles y a aquellas personas que por primera vez nos sintonizan, quédese con nosotros, hoy va a ser un programa especial. Nosotros en Costa Rica conocemos como deporte el fútbol, ¿verdad? Y casi siempre cuando hablamos de deporte, pues vamos como referencia al fútbol, y si yo les dijera que hoy está Keylor Navas aquí, pues todo el mundo sabe quién es, y les digo que está Joel Campbell, pues todo el mundo sabe quién es, pero hoy vamos a tener a una persona que está en un nivel similar a estos deportistas, aunque es un deporte un poco menos conocido, pero no le quita méritos los logros que él ha tenido, pero ante todo, no tanto los logros, sino el testimonio de vida que hoy nos va a contar. Yo quiero invitarle para que usted se una a nuestro grupo de trabajo, que es Tengo Algo que Contarte, este programa. Tenemos el Ministerio Internacional Adelante y tenemos Provisión de Dios. Ese grupo de trabajo es de gran bendición, ha sido de gran bendición, primero para nosotros,
porque cada vez que vamos a dar un proceso, cada vez que vamos a dar un curso, vamos con el corazón agradecido con nuestro Dios porque nos ha permitido servirle. Entonces estamos muy contentos por eso. Si usted quiere ayudarnos, si usted por primera vez nos sintoniza, no ha escuchado lo que hacemos, Provisión de Dios es un lugar donde albergamos a mujeres con problemas de adicción a las drogas y al alcohol y con alguna vulnerabilidad social. ¿Qué hacemos ahí? Pues les recibimos, les acompañamos, les damos acompañamiento y ellas se mantienen ahí en una abstinencia voluntaria que al final, mediante la ayuda espiritual principalmente y de algunos colaboradores, logran muchas de ellas salir adelante. Hemos tenido en este programa casos de éxito de mujeres que han salido adelante. El programa de hoy es testimonial también, tiene mucho de eso, pero no soy yo quien se los va a contar. Rosemary, ¿qué nos tiene que contar? Buenas noches a todos, bienvenidos a Tengo Algo que Contarte. Esta noche tenemos con nosotros a don Michael Núñez. Él es ingeniero civil, trabaja en la Municipalidad de San José, tiene 2 hijos y en esta noche nos va a contar parte de su testimonio de vida, exaltando siempre el nombre del Señor a través de este testimonio. Buenas noches, Michael. Hola, buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Pues con mucho gusto aquí estamos. Mi nombre es Michael Núñez, ya lo escucharon, soy ingeniero civil de la Municipalidad de San José y bueno, pues aquí estamos porque tengo algo que contarles. Bienvenido, Michael, de verdad qué privilegio. Como les decía al principio, yo no exageré, ahí se van a dar cuenta porque Michael nos va a ir contando su testimonio poco a poco. Yo le hice un poco de spoiler, pero al final llamamos tal vez la atención y el interés de muchas personas que nos ven para que se den cuenta quién es Michael Núñez. Para las personas que nos siguen y que han visto los programas anteriores, que son bastantes personas, ¿verdad? Está Juan Carlos. Bueno, no voy a pecar en decir quiénes son las personas porque tal vez se me olvida alguno y se me resiente. Pero hay muchas personas que nos siguen constantemente y constantemente nos dejan sus comentarios. Él es hijo, bueno, más bien, él es el niño de que nos habló la pastora Isabel de Núñez, que estuvo dándonos el testimonio, que había orado por él cuando estaba pequeñito, que tenía un problema de rodillas. Por ahí tenemos una imagen de él cuando estaba pequeñito. Exactamente, él es el niño que ella nos contaba. Luego, Dios hizo un milagro, fue el primer milagro en la vida del muchacho. Ahí podemos ver, ¿verdad? Se nota el problemita de la rodilla. Pero es Michael quien nos va a ir contando las etapas de su vida. Bueno, creo que antes de esa foto necesito contarles un poquito más atrás, digamos, de mi historia, cuando mi mamá quedó embarazada de mí, ¿verdad? Nosotros somos tres hermanos, mis 2 hermanos mayores me llevan 10 y 11 años, pero casualmente yo no fui un golazo, ¿verdad? Porque después de 10 y 11 años nací yo, ¿verdad? En realidad yo fui el único pedido, me dicen mis papás, ¿verdad? Yo les voy a creer. Y bueno, pues cuando mi mamá estaba embarazada de mí, a mi mamá le pasó una situación y es que le dio una parálisis facial, ¿verdad? Con lo cual a ella le tenían que poner unos pequeños choques eléctricos en la cara y pues yo en el vientre de mi mamá recibía todo eso, ¿verdad? Entonces mucha gente me dice que tal vez yo soy como soy deportivamente porque desde pequeño ya me ponían choques eléctricos y por eso nací así, ¿verdad? Y además de eso, cuando ya yo iba a nacer, a mi mamá le dio algo llamado placenta previa y estuvimos a punto de morir los 2. Recuerdo que mi papá me contaba que el doctor llegó cuando ya mi mamá estaba a punto de mejorarse y le dijo, bueno, señor, o salvamos a su hijo o salvamos a su esposa. Usted hijos ya tiene 2 y esposa tiene solo 1, así que vamos a hacer lo posible por salvar a su esposa, ¿verdad? Y bueno, pues al final de cuentas Dios tenía un propósito diferente y gracias a Dios ninguno de los 2 morimos, ¿verdad? Y bueno, pues estoy bien, nací súper bien, gracias a Dios. Conforme pasó el tiempo, les voy a comentar un poco lo de la foto que vieron ustedes ahora.
Yo nací con un problema en mis rodillas, como ustedes pueden ver a ese esquimal que se ve ahí, soy yo, ¿verdad? Con un problema en mis rodillas, y era que mis rodillas, como ustedes pueden ver la foto, mis rodillas pegaban entre sí. Entonces yo siempre digo que, pues que yo no nací diseñado para los deportes, ¿verdad? Yo no nací, a veces yo le digo a la gente, es que yo ni siquiera nací diseñado para llegar de último, yo no nací diseñado para practicar deportes. A mí me tenían que poner unos yesos en mis piernas para que mis piernas mis huesos se pudieran enderezar. Yo de eso tengo muy poco recuerdo, simplemente recuerdo tener yesos en mis piernas y llorar día y noche y llorar de dolor, y ver a mi papá con un martillo rompiéndome los yesos y diciéndome, esto lo tiene que arreglar Dios, porque simple y sencillamente yo no te puedo ver más así llorar, ¿verdad? Recuerdo que en ese entonces, más o menos cuando yo tenía unos 4 o 5 años de edad, no sé si tal vez los que son un poquito más grandecillos se acuerdan que hace mucho tiempo las iglesias evangélicas andaban por los barrios como con unas carpas de circo, ¿verdad? Claro. Haciendo campañas al aire libre y todo este tema, ¿verdad? Y mis papás pues estaban ya desesperados viendo a ver qué podían hacer conmigo, y recuerdo que una vecina les dijo que pues que había una carpa donde estaba llegando una gente a hablar de Dios y estaban haciendo milagros, y me llevaron ahí cuando ya era el tema de empezar a orar. Mi mamá nada más me empujó y me dijo, vaya papito, vaya ahí adelante, camine. Y ese fue el testimonio que nos contó ella precisamente. Ok, bueno, y yo fui sin saber qué era, ni qué pasaba, ni nada, ¿verdad? No tengo recuerdos propiamente de ese momento, pero Dios hizo un milagro, o sea, Dios hizo un milagro en mis piernas, y ese fue el punto de inflexión en el cual mis papás pues recibieron a Cristo en su corazón, conocieron a Cristo, ¿verdad? Gracias a ese problema que yo tenía. Michael, perdón que te interrumpa un momento. Yo no sé si vos sos consciente de que te ha pasado de todo, o sea, es un combo completo de la intervención divina en tu vida, porque ya vamos a seguir viendo, pero me llama mucho la atención que a tan corta edad, incluso desde la gestación, comenzaron a pasar cosas, y vieras qué importante que es que las personas sepan que muchas veces nosotros hemos visto los deportistas de la escuela, compañeros, que siempre son los más cargas, ¿verdad? Que pues, son llamados a los equipos de fútbol y a selecciones para correr y todo eso. Y personas como yo, que tengo problemas de neurodivergencia, siempre nos quedamos atrás. Y nos costó mucho adaptarnos hasta que aprendimos un poco algún deporte y de alguna manera nos incluimos, pero a la fuerza, no porque brilláramos. Ajá. Entonces es muy importante también, que quería aprovechar la interrupción para contarte que es muy importante que un montón de personas que hoy están viendo que se han sentido excluidas, y no solo en el deporte, en muchas áreas de la vida, se den cuenta que hay campo para todo, ¿verdad? Hay campo y tiempo para todo, ¿verdad? Creo que al final de cuentas, pues la vida es la vida, ¿verdad? Y no todos nacemos diseñados para practicar deporte, ¿verdad? Habemos personas que de una u otra manera no nacimos diseñados, y tampoco nos dimos cuenta que podíamos llegar a ser hasta muchos años después, como fue en mi caso. Yo, pues me arreglaron las rodillas, pero siempre seguí siendo, ¿verdad? El chinillo, gordillo, simpaticón, bueno, Diony, que me conoce desde el kinder prácticamente, de la escuela, o sea, fuimos compañeros de la escuela, entonces nos conocemos prácticamente de toda la vida. Zapoteños de cepa. Zapoteños de cepa. Siempre, de toda mi juventud la viví, pues como una persona normal, no era el mejor practicando deporte, no era el más bueno, no era el número 1, no era el más rápido. Voy a contarles una anécdota muy rápida que siempre que se la cuento a mi esposa se muere de risa, ¿verdad? Y creo que me va a ahorcar si no la cuento. Y es que en la escuela gané mi primer carrera, ¿verdad? Pero es que es como la historia de la liebre y la tortuga. Resulta que van a hacer una carrera en la escuela, la carrera de la raza, era darle la vuelta a la manzana. Yo estaba aquí en la escuela de Napoleón Quesada, en la escuela de Zapote, entonces era darle una vuelta al colegio, bajar hasta donde hoy está el Rey y toda esa cuestión, subir por la casa presidencial y volver a llegar a la escuela. Yo nunca había corrido nada, ¿verdad? Pero mi papá me dice, vas a ver una carrera, ¿verdad? Y dele, yo me apunto ahí, estoy en la carrerilla, y mi papá me decía, usted tiene que ir despacito, ¿verdad? Vaya suave y va agarrando ritmo y luego va llegando.
Dan la salida y yo me acuerdo de mi papá y voy despacito caminando y todos los chiquillos de la escuela salen pero espantados, ¿verdad? Cuando yo llegué a la esquina del colegio, que no llevábamos ni siquiera 300 metros, iba de último, iba totalmente de último, ¿verdad? Y ya yo doy la vuelta y yo no veo los chiquillos de la escuela. Yo dije, no puede ser posible que en tan poquito tiempo ya me hayan sacado tanta distancia, ¿verdad? Pero yo digo, yo me acuerdo la ruta y yo sigo corriendo y seguí corriendo ahí a mi pasito, despacito. Cuando ya yo doy toda la vuelta y ya yo voy llegando a la casa presidencial para terminar la carrera, yo veo que de repente me pasa un chiquillo corriendo que era más grande que yo, ¿verdad? Y luego me pasa otro y yo, pero ¿de dónde están saliendo estos? Y vuelvo a ver para atrás y vienen todos corriendo, ¿verdad? Y yo le pongo y llego a la meta. ¿Qué fue lo que pasó? Que te dio una vuelta. No, hombre, resulta que todos los chiquillos de la escuela salieron detrás de la ambulancia, que la ambulancia era la que iba llevando la carrera. A la ambulancia le llegó una llamada de emergencia, donde es el Parque Nicaragua. Entonces, la ambulancia se fue para la emergencia y todos los chiquillos de la escuela se fueron atrás. Como yo iba tan último, no me di cuenta de eso. Yo seguí la ruta que era, llegué y gané. No hice trampa. De ahí no te corrió la ruta. ¿verdad? Pero bueno, yo creo que eso era como un regalito de Dios porque yo tenía muchísimo miedo en ese entonces de correr o hacer algo porque como mis piernas habían estado torcidas tanto tiempo y todo lo demás, yo siempre dije, yo no sirvo para los deportes, y lo hice porque no sé, o sea, realmente quería darle seguramente como gracias a la vida, ¿verdad? Por el tema de mis rodillas, porque mi papá me insistió, probablemente mi papá quería verme haciendo algo porque tanto tiempo me vio llorando con mis piernas torcidas y bueno, pues Dios me regaló ganar la carrera en la raza, ahí tengo el trofeo en mi casa y todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, mi vida transcurrió, realmente yo provengo de una familia evangélica, mis dos hermanos profesionales, mi mamá pastora, mi papá fue político toda la vida, entonces yo en realidad vengo de una familia donde yo no tuve un ejemplo de ver a la gente tomando alcohol, yo no tuve ejemplo de ver a la gente yéndose de fiesta, yo no tuve ejemplo de ver a mis papás peleando, pero sí tuve una infancia pues un poco solitaria, con dos hermanos, uno de 10 y 11 años mayor que yo. Mi mamá es de las personas que cuando entra en algo, ¿verdad? Es de hueso colorado, o sea, cuando mi mamá era católica, teníamos una cochera y el carro dormía afuera porque en la cochera tenía una gruta con una virgen bañada en oro, ¿verdad? Y ya cuando se hizo evangélica, o sea, quitó todo y se hizo predicadora, ¿verdad? Entonces mi mamá es de... No ando así con poquitos. Nada, o sea, para mi mamá no hay grises, ¿verdad? Y mi papá pues estaba siempre muy metido en política además, entonces tuve una infancia relativamente solo. Cuando ya entré en el colegio, pues como la mayoría de personas o la mayoría de jóvenes, ¿verdad?, se ven envueltos en tentaciones, ¿verdad?, en gente que a veces, amigos que le dicen a uno haga alguna cosa que tal vez uno quiere y demás. Como yo siempre fui, o por lo menos siempre me sentí, pues como un cero a la izquierda, ¿verdad? Siempre tuve esa sensación de que estaba solo, de que era el más pequeñillo, el que era el más malo, el que era el más lento, el que era más aquí. Recuerdo que tuve la oportunidad de ir a un intercambio a Estados Unidos por unos meses en el colegio y estando allá, pues me ofrecieron probar marihuana y como yo quería por primera vez en mi vida, según yo sentirme que era el cool o que era parte de algo, la probé a mis 16 años, regreso a Costa Rica y a partir de ahí creo que se empieza a escribir una página en el libro de mi vida, ¿verdad? Yo les había dicho a ellos que mi vida yo la dividía como en 3 o 4 temporadas, ¿verdad? Como si fuera una serie ahí de televisión. Creo que ahí empiezo a vivir la segunda temporada de mi vida y es cuando yo empiezo a coquetear con el tema de las sustancias, ¿verdad? Y el tema de las drogas. A hacer algo. Esto es súper interesante porque esa parte no la habíamos comentado todavía, pero como le decía, es un combo completo, hermano, y ustedes se van a dar cuenta que no están viendo de lo tremendo que ha sido la vida y la provisión de Dios en él. La pastora Dionisia tal vez nos lee ahí unos mensajitos que ya están entrando, que son muy importantes. Y luego continuamos. Bueno, vamos a
a leerlos, que no estaba lista. Ok, dice Rosana Tedesco, buenas noches, pastores y don Mike Núñez, Dios les bendiga. Charlie Bernardi dice, muchas bendiciones, mis amados hermanos, Pastor Carlos. don de mucha edificación cada testimonio. Después dice por acá, Juanca, buenas noches, pastores, Alonso, Dionisia, Rosemary y al varón de los controles y al hermano presente, que Dios los bendiga. Remodelaciones también dice aquí, escuchando con mi mamá, con doña María, un saludo doña para María, doña María. que Dios me la bendiga, esperamos que esté mucho mejor. Claudio Porras dice, gran compañero de trabajo y un gran ser humano, calidad de persona, Michael. Douglas Arroyo, gloria a Dios, a Globo Internacional, su mamá le dice, te amo hijo. Blanca Encarnación desde Puerto Rico, en la isla de Vieques, dice, Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Y Marianela Sánchez, gran testimonio. Y Ginette Román, saludos, bendiciones, gracias Michael, desde Cartago. Dios les bendiga, qué bendición, un saludo para la pastora Isabel. ¿Qué problema te dio con el nombre de su mamá? Era como, no sé por qué no puedo. Muy agarrada mi mamá. Y es muy común, ¿verdad? Es un nombre común que me cuesta acordarme. Bueno, mi hermano, adelante, continúa Ok. con su historia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo, ¿verdad? Por redes sociales, los que nos están escuchando, los que están escribiendo, ¿verdad? A mi mamita, a mi esposa, que ahí que escribía, a Claudio, que es un compañero de trabajo que estimo muchísimo. Resulta que una vez que mis papás, ¿verdad? Conocen a Cristo y se hacen cristianos, yo crezco como un niño de iglesia. O sea, yo desde que tengo uso de memoria, voy a una iglesia, asisto a una iglesia evangélica, siempre estaba en una iglesia evangélica, entonces yo me sé todo el léxico, el lenguaje, lo que haya que hacer, lo que haya que mover, absolutamente todo de cómo se maneja una iglesia evangélica, ¿verdad? Yo soy el típico chiquito que se dormía en las bancas de la iglesia, que mi mamá me llevaba los miércoles a los miércoles de oración, ¿verdad? Y yo terminaba dormido en la banca de la iglesia mientras ellos estaban. Yo soy de esa generación de chicos, ¿verdad? Que a veces la gente dice, bueno, pero eso es un chico que la mamá es pastora, ha crecido en una iglesia, ¿verdad? ¿En qué momento de la vida él se está desviando o lo demás? Pero simplemente a veces creo que son las historias que Dios le pone a diferentes personas. Creo que la historia que a mí me tocó vivir al día de hoy, yo no puedo jamás echarle la culpa a mis papás, ni a mis hermanos, ni a ningún ejemplo, ni a la iglesia, ni en absolutamente nada. Simplemente fueron decisiones que yo tomé y que pues una cosa llevó a la otra. Entonces, ya a mis 17, 18 años, cuando yo salgo del colegio, empieza mi consumo más fuerte de sustancias. Realmente ahí fue donde yo empecé a consumir. Y todo esto que yo les voy a contar de mi época de consumo de sustancias, de consumo de drogas, yo seguí asistiendo a una iglesia. Y creo que esto a mí me parece que es sumamente importante para que lo escuchen. No sé si nos están escuchando, bueno, ustedes que son pastores, ¿verdad? Líderes de jóvenes, familiares y demás. Yo iba a la iglesia todos los domingos, yo iba al grupo de jóvenes todos los sábados y yo seguía consumiendo. Yo empecé a vivir una doble vida porque sabía que yo tenía que aparentar algo en mi casa y afuera ahora otra cosa. Porque les conté al inicio lo del tema de que yo me sabía todos los ademanes de la iglesia y todo lo demás, porque para mí era muy sencillo. Tal vez yo llegaba al grupo de jóvenes y pues cuando se me acercaba a alguien, lo más fácil que yo hacía era cerrar los ojos, levantaba la mano y hacía así. Entonces todo el mundo decía, este man está pegadísimo con Dios, dejémoslo ahí queditito, ¿verdad? Y pues yo sabía que con solo ir los domingos y ir los sábados, ya mi mamá estaba feliz porque me veía que estaba yendo a una iglesia, ¿verdad? Entonces pasaron muchísimos años, mi consumo realmente cada tiempo que pasó se fue agravando muchísimo, ¿verdad? Yo soy de los que en el mundo
De las sustancias decimos cartón lleno. Consumí absolutamente de todo lo que se imaginan que había en ese momento, consumí de todo, todo lo probé. Y en un momento de mi vida el consumo por la fiesta, por el placer, por salir y divertirme, se fue convirtiendo en desesperanza, ¿verdad? Se fue convirtiendo en algo que ya no disfrutaba, ¿verdad? Se fue convirtiendo en algo que mi cuerpo necesitaba, hasta llegar al punto a mis 20s, yo podría decir que de mis 21 años a mis 23 años, fue donde yo toqué realmente fondo, fue donde yo toqué el fondo. Habían días en los que ya yo estaba totalmente desesperado y yo le reclamaba mucho a Dios. Es que cuando una persona crece en un ambiente que es de fiesta, de tragos, de droga, de esto y el otro, ¿verdad? Es como muy normal que sigan este camino, pero cuando vos creces en un hogar cristiano, ¿verdad? En un hogar donde su mamá es predicadora, donde su papá es político, donde sus hermanos no toman, no fuman, y vos has crecido en una iglesia toda la vida y de repente estás sentado en un lote vacío consumiendo drogas un día en la noche con lluvia, y yo le reclamaba mucho a Dios y yo le decía a Dios, pero ¿por qué? O sea, ¿qué te hice yo para que yo esté viviendo aquí ahorita? ¿Por qué yo no puedo ser como mis hermanos? ¿Por qué no puedo ser como mis papás? O sea, ¿por qué yo tengo que estar aquí? ¿Verdad? Si yo he estado en una iglesia desde siempre. Y yo le reclamaba muchísimo, muchísimo a Dios el por qué, y consumía más. Habían días en los que yo me levantaba y yo decía, bueno, hoy me voy a morir de una sobredosis. Y ese era mi objetivo diario. O sea, me levantaba y yo decía, hoy me voy a morir de una sobredosis, y empezaba a consumir y a consumir, a consumir, hasta quedar, pues muchas veces desmayado, muchas veces quedé tirado en una acera, muchas veces quedaba tal vez en un lote y al rato me despertaba y no sabía muy bien dónde estaba y tenía que volver a mi casa. Y pasaba el tiempo, seguía mi reclamo a Dios, intenté quitarme la vida en un par de ocasiones, porque yo decía, o sea, yo no puedo creer que Dios me haya traído a este mundo para que me esté muriendo consumiendo drogas, porque yo estaba tan seguro que yo me iba a morir consumiendo. O sea, yo juraba que mi destino final era terminar consumiendo. Yo me veía como un viejito consumiendo. O sea, yo decía, esta va a ser mi vida, o sea, me voy a terminar convirtiendo en un indigente, me voy a terminar convirtiendo en un habitante de calle, y pues voy a consumir hasta morirme, ¿verdad? Y a veces yo escuchaba a mi mamá, donde ella tal vez estaba conversando o dando alguna consejería, ¿verdad?, con alguna mamá que sufría porque su hijo estaba en drogas, y yo por dentro decía, o sea, mi mamá, si usted supiera, Si ¿verdad? supiera. Si usted supiera lo que está pasando. Qué duro. Y yo seguía yendo a la iglesia. ¿Y O sea, yo como a qué seguía. edad, disculpa, a qué edad se dio cuenta doña Isabel? ¿Qué Ahorita, fue? no se me adelanten. Estoy adelantando, perdón. No, imagínense que yo inclusive, cuando yo veía que tal vez mis papás estaban empezando porque ustedes saben, ¿verdad?, lo que dice el dicho, o sea, todo el mundo sabe menos en la casa, ¿verdad? Los últimos en darse cuenta siempre son los papás. Entonces, había momentos en los que yo tal vez ya empezaba a intuir que mis papás estaban como sospechando que algo raro estaba pasando conmigo. Entonces, para mí era muy fácil. Venía a campamento de jóvenes de la iglesia, ¡pum!, yo era el primero a estar en un campamento de jóvenes, ¿verdad? Y llegó un punto en el que yo me enojé tanto con Dios que yo, digamos que tontamente, ¿verdad?, le declaré la guerra a Dios. Entonces yo decía, ok, Dios, si usted no me quiere sacar de las drogas, si usted no me quiere sacar de donde estoy, yo me voy a encargar de llevarme a cuanto joven puedo de la iglesia a consumir. Y yo empecé a retar a Dios, y yo empecé a hacer eso. Yo iba al grupo de jóvenes con la intención de que después del grupo me llevaba a algunos jóvenes, vámonos ahí a comer algo, y ese comer algo era tal vez ir a tomar, o ya después yo sacaba algún puro marihuana y les ofrecí, y empecé a tratar de llevarme jóvenes de la iglesia a consumir, porque yo decía, o sea, si Dios a mí no me quiere sacar de esto, entonces yo voy a llevarme a los que pueda. Recuerdo ir a un campamento de jóvenes, ¿verdad? Esto
me duele mucho y me entristece, pero fue parte de lo que yo viví, y ir a mi último campamento jóvenes, al cual obviamente después de eso ya no me invitaron a no volver, y me llevé una cantimplora llena de guaro, y yo llegué borrachísimo la primera noche del grupo jóvenes y les di guaro a otros jóvenes porque era demasiada cólera con Dios, porque yo decía, ¿cómo es posible que toda mi vida crecí en una iglesia? ¿Cómo es posible que mi mamá esté allá predicando? ¿Cómo es posible que mi papá nunca me haya dado un mal ejemplo? ¿Y cómo es posible que Dios me esté dejando vivir aquí, verdad? Esta situación. Me zafé de muchísimas cosas. Yo al principio decía que yo me zafaba porque era muy carga, o sea, no caí en la cárcel simplemente porque Dios es muy grande, no me morí porque Dios era muy grande, ¿verdad? Entonces yo al inicio creía que yo era súper carga y que yo me las sabía todas, porque yo decía, es que a mí la ley no me agarra, es que vea, yo consumo y vea cómo aguanto y yo no me muero, y yo hacía estas cosas. Después de un tiempo me di cuenta que no era yo, que yo tenía una persona que todos los días doblaba rodillas y oraba a Dios por mí, y era mi mamá. Yo a veces decía, pero con lo que yo consumí hoy, cualquier otra persona se muere, o por lo menos termina en un hospital en coma. ¿Cómo es posible que a mí no me pase nada? Y es porque yo hoy entiendo que yo tenía una persona que estaba ahí doblando rodillas día y noche, pidiéndole a Dios por mí, tal vez sin saber en qué estaba yo, o tal vez sin querer saber en qué estaba yo, pero simplemente pidiéndole a Dios. Yo tenía una familia que oraba por mí siempre, y eso era lo que a mí me salvó de estar en la cárcel, me salvó de estar en un hospital, de estar muerto. De donde lleva... La misericordia de Dios. Y de a dónde lleva esa actividad. Cárceles, hospitales y la muerte, es que no hay otro camino. Yo tengo amigos en la cárcel, tengo amigos indigentes, yo ando en San José y los veo pidiendo plata. Viera que míos. es muy, perdón, viera que es muy apropiado este momento para hacer algo, porque usted habla de la persona que oraba por usted. Yo tengo 50 y resto de años, un poco más, de que hay una persona orando por mí todas las noches de la vida. Y anduve en malos pasos, anduve haciendo cosas indebidas, he tenido problemas de toda clase, y esa persona sigue orando por mí todos los días de mi vida. Hoy cumple 82 años. Doña Ana Livia Villalobos, mi madre, le deseo bueno, se lo decía desde temprano, pero de verdad que tengas un feliz cumpleaños, y sabemos que este no es el último. Faltan muchísimos más. Un abrazo de aquí a la distancia, no pude ir, ella está en Opala, se me hizo difícil este año ir, pero bueno, pronto vamos a visitarla. Denicia también quería ir, pero tampoco pudimos, estábamos muy ocupados y no tuvimos la posibilidad. Pero mamá, de verdad te amo, te deseo un feliz cumpleaños. Yo sé que nos estás viendo, mi mamá de fiel nos ve todo el tiempo. Te deseo un feliz cumpleaños, y de verdad que bueno, la pastora Rosemary oró hoy, ¿verdad? Hoy por ella en la madrugada, en la reunión que hicimos de madrugada, estuvo presente. Y de verdad, mamá, gracias, porque como usted, ahora estamos escuchando que aquí hay otra mamá que también ora por su hijo. De verdad, yo no sé qué va a pasar el día que me falte, porque tengo una persona respaldándome momento a momento de mi vida. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Y felicidades, señora, feliz cumpleaños, que Dios la bendiga muchísimo. Y creo que esto es un punto muy importante, y quiero hablarle en este momento a las personas que nos están viendo. No sé, tal vez en este momento usted tiene algún familiar, algún amigo, algún conocido, o alguien que está en alguna situación que a usted lo tiene mal, ¿verdad? Alguna situación, ya sea en drogas, ya sea en cualquier otro problema, y tal vez usted cree que estar orando por esa persona es perder el tiempo porque esa persona no cambia. Y yo le voy a decir algo, o sea, no dejen de orar. O sea, no dejen de orar por sus familiares, no dejen de orar por sus hijos, no dejen de orar por esa persona que usted cree que es un caso perdido, porque ustedes no saben lo que esa oración está haciendo por esas personas diariamente. Ustedes no saben lo que esa oración puede estar protegiendo a esa persona de circunstancias en las cuales podría haberse envuelto, si no es por la protección de Dios que está gracias a las oraciones que ustedes hacen por ellos. Mi mamá no se cansó de orar, a pesar de que en algún momento tal vez pensó que yo era un caso perdido, y ella no se cansó de orar.
Y bueno, aquí le voy a responder su pregunta. Mi mamá Sí. me cuenta que un día ella simplemente le dijo: Dios, ya estoy lista. Ya es el momento que necesito saber en qué está mi hijo. Ya estoy preparada. Y ella me cuenta, ¿verdad? Nosotros tenemos un segundo piso en la casa, ¿verdad? Entonces ella estaba ahí orando, que era su cuarto de oración, y Dios le dijo: bueno, si ya estás preparada, baje al cuarto de Michael, abre la gaveta tal, levante la cosa acá, corra esto aquí, levante la otra, ¿verdad? Porque di lo que llamamos nosotros las galetas, ¿verdad? Yo tenía una galeta súper escondida, y Dios le dijo así, le dio como el plano el mapa del tesoro a mi mamá. Directriz. Y mi mamá llegó, ¿verdad? Y hizo lo que Dios le dijo. Cuando yo llegué, ese fin de semana, precisamente ese fin de semana, yo iba para la playa, iba a ir a pegarme la fiesta, como decimos nosotros, iba a ir a vender sustancias a la playa. Y cuando yo llegué a mi casa, yo veo en la mesa de mi casa, y era como cuando en las noticias ponen, ¿verdad? El OIJ, evidencia A, evidencia B, hacías todo ordenado, ¿verdad? Y pues no les voy a decir qué pasó, simplemente les voy a decir que fue uno de los peores momentos de mi vida, esa situación, ver a mi mamá llorando, a mi papá llorando, mis hermanos, todos gritaban, todos, fue una cosa espantosa. Y tuve que irme de mi casa, ¿verdad? Un tiempo, porque simplemente era demasiado doloroso ver a mis papás y ellos verme a mí en la situación que yo estaba. Mi hermano Guillermo me llevó a la casa de él, a vivir con él, y ahí yo tuve que tomar una decisión, ¿verdad? Yo dije, bueno, aquí o hago otro intento, ¿verdad? Porque ya para esas alturas tenía 23 años, 23 años en ese momento. Yo ya había hecho muchos intentos de dejar de consumir, porque ya yo estaba en el punto en el que ya yo no disfrutaba consumir. O sea, yo decía: esto no es vida, yo no quiero, yo me voy a morir, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y lo intentaba por todos los medios y no podía dejar, ¿verdad? Entonces en ese momento yo dije, bueno, tengo la oportunidad de, o me voy para la calle, me hago un indigente, o hago algo con mi vida. Y me di la oportunidad. Un primo mío llegó y me llevó a un programa llamado Narcóticos Anónimos, ¿verdad? Cuando yo llegué a ese lugar, inmediatamente me recomendaron ir y estar internado en un centro de rehabilitación. Entonces yo estuve internado en un centro de rehabilitación para personas con problemas de drogas, ¿verdad? Para adictos, que se llama CERPA. Y tuve que estar ahí todo un diciembre. Recuerdo estar internado el 24, 31 y todas estas fechas tan importantes, pero era lo que yo necesitaba en ese momento, porque a como yo estaba, probablemente ya hubiera tomado una decisión más drástica con mi vida. Y a partir de ese momento empiezo a tener un cambio en mi vida, dejé de consumir. Mi hermano, que lo amo con todo mi corazón, mi hermano se tragó con su esposa todo mi síndrome de abstinencia, ¿verdad? Él recuerda que yo en las noches convulsionaba, o sea, estaba en la cama y empezaba a convulsionar, y él tenía que llegar a agarrarme, o me levantaba en las madrugadas llorando, empapado en sudor, sin saber a dónde estaba, y quería salir corriendo, ¿verdad? Gracias a Dios mi hermano es más grande que yo, ¿verdad? Entonces él simplemente me abrazaba y me decía: Mike, estás aquí, estás conmigo, Mike, estás conmigo. Y él se tuvo que tragar todo ese síndrome de abstinencia que probablemente mis papás no hubieran podido soportar. Y ya después de un tiempo volví a mi casa, empecé a vivir la vida un día a la vez, ¿verdad? Hoy no consumo y era lo único que me importaba. Empecé a fumar, no, seguía fumando, ¿verdad? Tabaco, porque era lo que en ese momento sentía yo que me podía quitar la ansiedad. A los 9 meses, más o menos a los 9 meses de estar limpio, me salió un viaje a México. Yo era bailarín también de folclore, y nos salió una gira, y todo el mundo me decía: Mike, no vayas, o sea, usted está ahorita en otra cosa, y yo quería ir, y de ahí al final me fui, ¿verdad? Cuando yo iba ahí en el avión, yo empecé a pensar, y yo decía: bueno, es que tal vez yo soy adicto en Costa Rica, ¿verdad? Pero cuando salga del país tal vez no soy adicto. Tal vez no. O sea, es una estupidez ahora que lo pienso, pero pues en ese momento yo lo entendí como que era eso, ¿verdad? Yo decía: yo soy adicto en Costa Rica, pero cuando salga del país, en México no era adicto, y por supuesto, si nunca había ido, ¿verdad? Y cuando llegué a México, decidí probar una cerveza, y yo dije: voy a ver si yo puedo controlar esto.
el alcohol, porque yo decía, bueno, yo sé que tal vez la sustancia definitivamente no, pero puede ser que el alcohol sí. Estuve como 15 días en México y desde el día que me bajé del avión hasta el día que volví a Costa Rica pasé borracho los 15 días, pero así totalmente intoxicado. Entonces cuando yo regresé aquí fue como que yo dije, bueno, ya, o sea, ya definitivamente no, simplemente no puedo. O sea, entiendo que hay otras personas que tal vez puedan controlar el consumo de alguna sustancia, pero yo no. Y a partir de ese momento, exactamente a partir de ese momento, hace 24 años que no consumo una sola gota de alcohol, no consumo ni siquiera Listerine. Yo sé que no nos están patrocinando, pero bueno, no consumo eso porque tiene alcohol, o sea, absolutamente nada que tenga un alcohol. ponche, como digo yo. Nada, o sea, a mí me hacen un queque navideño diferente porque no tiene alcohol. En mi casa hacen brindis y compran vino sin alcohol para mí, hacen rompope y a mí me hacen uno especial porque yo no tomo absolutamente nada por la gracia de Dios y viviendo un día a la vez. Sin embargo, dejé de consumir y empecé a fumar cada vez más. Empecé a fumar tabaco cada vez más, ¿verdad? Entonces, me fumaba casi 2 paquetes de cigarros al día, porque era demasiada la desesperación que yo tenía, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que yo por ahí ya tenía mis 25 o 26 años de edad, y lo único que yo hacía era fumarme 2 paquetes de cigarros al día y ir a trabajar y llegar a la casa y quedarme quedito, porque me daba muchísimo miedo hacer alguna otra cosa nueva. Aquí ya voy a empezar a contar, digamos que la tercera temporada, de mi vida. Vamos a aprovechar para hacer un pequeño corte de su testimonio. Yo no sé, la profesora Romero tiene notas tal vez que compartir, ¿no? No preguntas, pero es capaz que Ok. me adelanto, ¿verdad? No hay problema. Vamos a ir a las redes y luego que vengamos comienza usted con la pregunta. Adelante, pastora Denise. Ahí hay 2 emisoras que nos están sintonizando. 2 programas de 2 radio. programas, una De sí, Argentina y ok. otro. Adelante. La pastora Marjorie Vargas dice: Dios les bendiga. Ella es de Kairos Radio. Tenemos una cita pendiente, pastora, si Dios quiere, la otra semana. Rebeca Trigueros dice: saludos a todos. Vane Vargas también dice: saludos. Pastor Cristian Arévalo desde Argentina. Ese es de ¿cómo se llama el programa de él? Luz en la Oscuridad, Una en Radio luz. Capital de Argentina. Ajá, dice: Dios les bendiga, pastores, gracias por los testimonios y este programa que nos enseña y lleva a los pies de Cristo. Cada programa una perla de lo que hace Dios en cada vida. Nos rescata y nos llama hijos. De parte nuestro que Él persevera hasta el fin, este será salvo. Job en su sufrimiento reconoció la distancia entre el hombre pecador y el Dios santo. Dios no es mortal como yo, por eso no puedo discutir con Él. O sea, es que lo vemos a veces, ¿verdad? Como un igual, ¿verdad? Gracias, hermano Cristian, por compartir. Sí, y termina de hablar. No lo puedo leer todo. La pastora ahí soltando unas lágrimas, ¿verdad? De recordarse, me imagino que fue muy duro, pastora. ¿Cuánto necesitamos de Jesús? Dice don Cristian, pastor Cristian, abrir nuestro corazón, personas que nos guíen y oren por nosotros. Dice la pastora: feliz cumpleaños a tu mamita, pastor Alonso. Gracias, pastora Isabel, del pastor Alonso. Rebe Trigueros dice: saludos a la pastora Dionisia, a don Alonso desde Atenas. May Bretana, Dios les bendiga. La pastora Ana Chacón dice: buenas noches, pastores, Dios les bendiga. La pastora Marcela Murillo, con quien tenemos un programa pendiente con un testimonio lleno de gracia de Dios también. Dice: bendiciones, pastores. El testimonio es un gran relato de lo que Dios hace y luego es nuestra carta de recomendación. Maribel Lizano dice: hola, pastores, les saluda la pastora Maribel. Gracias, pastora, que Dios les bendiga. Rosemary. Seguimos. Sí, bueno, Michael,
Sí, surgen todas las preguntas, y entonces ¿a qué horas pudiste estudiar? Y bueno, me imagino que sigue en esta etapa, pero bueno, vamos a seguir escuchando porque... Ok, bueno, a los 23 años, ¿verdad? Tomó la decisión de ya definitivamente dejar de consumir y entro a la universidad. Ahí es donde yo entré a la universidad y empecé a estudiar la ingeniería civil. Pues obviamente eran los más viejillos, ¿verdad? De la clase siempre, porque eran chiquillos de 18 años, 17, y yo con 23. ¿Terminaste el estaba colegio, la secundaria, terminaste con problema de adicción? Yo terminé el colegio ya cuando estaba empezando el consumo bravo de sustancias. Sí pude sacar mi bachillerato y ya después, gracias a Dios, pude empezar a estudiar, ¿verdad? Recuerdo que cuando tenía más o menos unos 28 años de edad, un día mi papá, que en paz descanse, llegó y me dijo: Maikito, me voy a meter a aprender a nadar. Por eso yo al principio les dije que todo llega en su momento. Mi papá tenía en ese entonces 55 años de edad y tomó la decisión de ir a aprender a nadar. Yo pensé que él iba a meterse a aquaerobics y esta cosa de adultos mayores, ¿verdad? Pero no, él se metió a aprender a nadar. Y al tiempo me invitó para que lo fuera a ver a una competencia, y cuando yo vi a mi viejo nadando en una piscina con chiquillos más jóvenes, yo dije: yo quiero hacer esto que está haciendo mi papá, y me metí a nadar con él. Yo en ese entonces tenía 28 años y me fumaba 2 paquetes de cigarros al día y no hacía absolutamente nada, y me metí a aprender a nadar con mi papá. Al poco tiempo dejé el cigarro. Yo dije: bueno, si yo quiero empezar una vida diferente, creo que hay algo que no está aquí compatible. No puedo hacer deporte y seguir fumando. Además que uno de mis amigos que había estado internado conmigo en el centro de adicciones, de ahí no lo mató la droga y lo mató el cigarro, ¿verdad? Recuerdo los últimos días de vida de él con un carrito jalando un tanque de oxígeno, y yo dije: no, o sea, he vivido tanto para que me termine de matar el cigarro, ¿verdad? No es, y además quiero empezar a hacer algo diferente. Me metí a nadar, dejé de fumar, y a los 29 años de edad un compañero de trabajo me dice: Mike, voy a empezar a hacer triatlón. Yo dije: no, ¿qué es esta? O sea, este es un deporte demasiado difícil para mí, o sea, jamás voy a poder hacer eso. Yo, que patas torcidas, gordillo, con drogas, que voy a ponerme a hacer nada de eso, ¿verdad? Pero sin embargo tomé la decisión. Ya yo me había metido en un gimnasio cuando empecé a nadar, donde conocía a mi esposita Marianela en el gimnasio. Entonces, pues yo iba al gimnasio, nadaba con mi papá y corría con ella ahí a veces, y hacía clases de spinning. Entonces yo dije: bueno, y hago spinning, nado, y yo a veces corro con mi esposa, y yo creo que puedo hacer un triatlón, ¿verdad? Y me metí a hacer este evento. Recuerdo que me compré una bicicleta ahí como en un palí, la más barata de todas, pues yo sabía que me iba a ir tan mal y que iba a llegar de último, que no me iba a gustar este deporte. Y no iba a haber una ambulancia que se llevara a los... Exacto, y yo dije: aquí... A todos los demás. Al final lo hice, y fue amor a primera vista, ¿verdad? A partir de ese momento descubrí una pasión que existía a mí con el tema del deporte, y empecé a practicar deporte. Cada vez me gustaba más, cada vez empecé a hacer cosas diferentes, empecé a correr montaña, empecé a hacer triatlón, aguas abiertas, empecé a correr calle, empecé a hacer maratones, hasta el punto en el que yo siempre dije que en algún momento de mi vida, si yo empezaba a hacer triatlón, quería hacer algo que se llamaba Ironman. El Ironman es un triatlón de larga distancia que se tienen que nadar 3.8 kilómetros, se anda en bici 180 kilómetros y se corre una maratón. Según yo, ese iba a ser mi tope, ¿verdad? Y eso era lo más grande que yo iba a poder hacer. Sin embargo, cuando me estaba preparando para hacer mi primer Ironman, descubrí un deporte que se llama Ultraman. Y el Ultraman, cuando yo leí eso, yo dije: no puede ser posible que exista algo más grande que Ironman. Si Ironman iba a ser mi tope, y ya iba a llegar yo a la cima del cielo, y descubrí que había otra cosa que se llama Ultraman. El Ultraman es un triatlón de ultradistancia de 3 días, en los cuales se tiene que nadar 10 kilómetros en aguas abiertas y hacer 140 kilómetros de ciclismo el primer día.
el día 2 hay que hacer 281 kilómetros de ciclismo y el día 3 hay que correr 2 maratones seguidas, 84 Santo kilómetros, Dios. ¿verdad? Wow. Me preparé para eso, yo dije, o sea, no puedo creer que yo esté pensando en hacer algo así si apenas unos años atrás había empezado, a los 29 años había hecho mi primer triatlón y me fumaba 2 paquetes de cigarros y ahora estoy pensando en una locura de esas y pues me empecé a preparar, lo fui a hacer, era en México, este evento era en México. Y pues no solamente lo pude terminar, sino que quedé segundo lugar general del evento, ¿verdad? Ganándole a gente de España, a gente de Europa, mexicanos, a españoles, bueno, y fue una cosa maravillosa, ¿verdad? A partir de ese momento mi vida deportiva cambió totalmente, me empezaron a invitar a hacer un montón de eventos por aparte, bueno, esa foto que están viendo ahí, que dice 14 horas 30, venía de correr 100 kilómetros en la montaña, ahí estoy diciendo que todo se hace a pura cabeza, ¿verdad? Duré 14 horas y media corriendo 100 kilómetros en el volcán Rincón de la Vieja, y me empecé a preparar, porque me empezaron a invitar a muchos otros eventos, ¿verdad? Entonces, sin querer, me había convertido en el primer tico en hacer podio en un Ultraman. Los que me escucharon al principio, por eso les decía, lo comparamos con Keylor Navas o con cualquiera de los conocidos deportistas del país. Claro. Luego tuve otra invitación, ¿verdad? Ahí que me empezaron a llegar, entonces una de las preparaciones que hice fue hacer 3 Ironmans en una semana. O sea, hacía uno, descansaba un día, hacía uno, convirtiéndome en el primer y único tico en haber hecho 3 Ironmans en una semana, dentro de los cuales parte de la locura que hice fue que el día 2, los 180 kilómetros de ciclismo los hice en el velódromo. El velódromo es una pista de ciclismo que mide 333 metros y ahí hice 180 kilómetros, ¿verdad? Dando vueltas ahí. Y bueno, me convierto en el primer tico en hacer eso y me hacen una invitación para hacer otro evento que se llama otro Ultraman en República Dominicana. Cuando estoy entrenando para este evento en República Dominicana, me caí en la bici. Mi primer Ironman lo hice casi a los 40 años, ¿verdad? Mi primer Ultraman, ese que quedé en segundo lugar, lo hice como a los 42 años, ¿verdad? Para que ustedes vayan pensando que la edad es simplemente un número. Mi papá aprendió a nadar a los 55 y mi papá a los 63 años estaba en Río de Janeiro en un Panamericano Máster de natación representando al país, un señor que aprendió a los 55 años de edad a nadar. Cuando me estoy preparando para este evento de República Dominicana, me caí en bicicleta y empecé con unos dolores en la cadera, pero bueno, ya venía el evento, entonces continué y logré hacer el evento, logré ir a hacer el evento y lo gané. Me convierto en el primer tico en ganar un Ultraman, lo gané en República Dominicana y a partir de ese momento, bueno, pues yo tenía un grupo de atletismo llamado Deportistas con Propósito, donde nos reuníamos todos los jueves en la sabana, ¿verdad? A practicar atletismo, era gratuito y luego era un intercambio, ¿verdad? Entrenábamos atletismo y yo les regalaba un poco de la palabra de Dios. Y terminando este evento, Ultraman, me fui a revisar con un ortopedista y el ortopedista llegó, me vio, me sentó, revisó una radiografía que yo tenía y me dijo: Mike, usted tiene un desgaste de cadera grado 3, usted nunca más en su vida va a volver a correr, esto no tiene cura, esto nunca se va a mejorar, sino que cada vez se va a empeorar. Y a partir de este momento usted lo único que necesita es una operación. Mi mundo se vino abajo totalmente. Para no cansarlos con el cuento, hace un año exactamente me operaron, me hicieron un reemplazo de cadera, tengo una prótesis de titanio y pues ya no puedo correr nunca más, ya no puedo hacer, bueno, ahí ven lo que yo tengo, ya no puedo correr nunca más, ya no puedo hacer triatlones, pero estoy seguro que en este momento estoy empezando a escribir la 4ª temporada de mi vida porque eso no me va a traer abajo. Celebré el año de operado haciendo un evento de aguas abiertas en quepos de 5 kilómetros y gané la categoría y quedé top 10 general del evento. Así que estoy seguro que en mi caso las reglas del juego cambiaron, ¿verdad? Pero la aventura debe continuar, creo que rendirse no es una opción.
La palabra resiliencia es lo que en este preciso momento de mi vida está marcando mi vida ahorita y es lo que me toca vivir. Me tocó dejar el deporte que yo amaba de repente, me ha tocado aprender a caminar, silla de ruedas, andadera, bastón, y pues aquí estoy, o sea, aquí estoy diciéndole a la vida y diciéndole a Dios, bueno, Dios, si tenemos que empezar a escribir una nueva historia en mi vida, pues aquí estoy con un lápiz y un cuaderno decidido a volver a empezar de nuevo las veces que sea necesario. Antes del programa que tal vez Dios dice, bueno, tiene la misma historia de sus éxitos, le voy a dar otra historia nueva. Yo le decía que tal vez Dios estaba aburrido que yo contara siempre el mismo testimonio de las drogas, ¿verdad? Entonces dijo, no, ya le vamos a meter una historia nueva para que cambie. Y sabe una cosa, Michael, vamos a tener que invitarte a otro programa más, y vas a estar de acuerdo de venir, para que nos cuentes bien qué pasó, porque ya el tiempo se nos fue, y en la radio, cuando termina el tiempo, termina el tiempo. No sí, más bien... Muchas gracias por escucharme. Bueno, ahí igual me pueden seguir en mis redes sociales, ¿verdad? Mike Núñez en Facebook y Mike Núñez Ultra en Instagram. Y pues ahí para que vayan viendo cómo va poco a poco evolucionando mi vida, pero les aseguro que todavía hay Mike Núñez para rato y que las reglas del juego cambian, pero la aventura debe continuar. Amén. Gloria a Dios. Pastoras, para terminar, de mi parte, muchas gracias por habernos acompañado. Yo les invito, todavía el hermano Michael no me ha respondido, pero yo les invito a un nuevo programa. Sí, perdón, claro, con muchísimo gusto estaremos aquí, por supuesto. Les invito a un nuevo programa y adelante, pastores. Sí, definitivamente el apellido de Michael debería ser otro, bueno, de toda su familia, porque un papá tan luchador y su mamá también debería llamarse la familia Ultra, ¿verdad? Porque qué barbaridad, qué genética, ¿verdad? De luchadores, gloria a Dios, porque Él los escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito, y definitivamente es alcanzar almas para Cristo con poder y gloria y con un testimonio personal súper y ultra fuerte, ¿verdad? No tiene otra palabra, ¿verdad? Pero gloria al Señor, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este testimonio nos ha enseñado, nos ha sido un testimonio fuerte de que el mal se vence con el bien, y que si el Señor está en nuestra vida, vamos a ser definitivamente triunfadores. Gloria a Dios por este testimonio, que el Señor lo bendiga, Michael, y lo siga usando en medio de no sabemos de cuál deporte ni de qué circunstancia, pero gloria al Señor porque ha estado esta noche con nosotros. Bendiciones a todos, que pasen buenas noches. Para terminar con los mensajes, Maribel Lizano dice, excelente, gracias Marianela, esperando tu libro. Lo vamos a leer también, Marianela. Sí. Dios es fiel en todo tiempo. La pastora Marcela, Michael, sin duda alguna, la palabra de Dios dice, Isaías 61, levántate y resplandece porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tu mamá te dice, gracias Dios por tanta bendición, ver a mi hijo libre. Vane de Vega, un testimonio bastante impactante. Tuve el placer de pertenecer a la banda de la Escuela Napoleón y dirigía, y había varios que querían ser como él, y corría la antorcha con su papá, don Guillermo. Siempre fueron inspiración para otras personas. Miles de bendiciones, Vane de Vega, inspiración, dice. Bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga. Les esperamos el próximo lunes con un testimonio que no te puedes perder de Douglas Arroyo. Bendiciones.